Si alguna vez sentiste que entendés los tiempos verbales del inglés cuando alguien te los explica, pero cuando tenés que hablar o escribir no sabés cuál usar, este video es para vos. Y si pensás que el problema es tu nivel o tu memoria, te voy a decir algo. No es ninguna de las dos cosas. Hola, soy Sil, creadora de English at Liam's y doy clases de inglés hace más de 20 años. También soy profe en comunicación y periodista. En este canal vas a encontrar explicaciones claras, en castellano, para que el inglés finalmente tenga sentido. Y como siempre, de la patita de Paul, nuestro CEO, arrancamos. Los tiempos verbales en inglés confunden tanto porque casi siempre los estudiamos como temas separados, sin conexión entre sí. Present simple en un libro, past simple en otro, present perfect en algún lugar ahí del recuerdo que ya no sabemos ni dónde está. El tema es que nadie nos mostró el sistema completo. Y cuando no ves ese sistema completo, estudias cada tiempo verbal como algo que memorizás para luego olvidarte. Pero además de eso, hay algo un poquito más profundo que hace que los tiempos verbales sean tan difíciles para los hispanohablantes específicamente. Y tiene que ver con cómo funciona nuestro idioma versus cómo funciona el inglés. Así que hoy te quiero mostrar 2 ejemplos concretos de esto que te estoy diciendo. Sí. Arrancamos con el rey de las tinieblas, el más temido, el present perfect. Porque cuando te digo que da miedo, es en serio. Es en serio, es algo que veo constantemente. Es como el rechazo que causa el present perfect es tal que ante la duda, muchos students evitan usarlo. What? Porque prefieren no usarlo antes que arriesgarse y equivocarse. Y ahí está el error, my beautiful people. Porque hay que equivocarse. Equivocarse es la forma en la que vamos a aprender a usar las cosas bien. Obviamente, equivocándonos y después chequeando qué es lo que hicimos mal para poder arreglarlo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanto rechazo con el present perfect? ¿Por qué? Just in case no lo uso. Porque en español no existe de la misma manera. Y es algo que repito y repito en cada clase. Mis students son unos hermosos testigos de las veces que repito y repito. No traduzcan el present perfect. No traten de entender present perfect desde la lógica del español o el castellano. Porque no van a llegar a buen puerto. Si hacemos eso, no lo vamos a entender nunca. Vamos a hacer una traducción lineal muy mala, porque no pasa por ahí. Y claro que vamos a evitar aplicarlo, porque no va a tener sentido en nuestra cabeza. Por eso, algo en lo que yo insisto tanto, y por eso creé este canal, por eso insisto en enseñar este tipo de temas, es fundamental entender el por qué y el para qué. Vas a ver que cuando lo entendés y dejás de lado la traducción, vas a decir, entonces sí lo voy a usar. Te vas a animar a usar present perfect y cualquier estructura que te esté trabando para usarla y sonar un poco más natural. Bien, analicemos este ejemplo entonces del present perfect. El tema es que nosotros decimos, por ejemplo, fui al supermercado, haya sucedido esto. Hace 10 años como hace 10 minutos. Fui al supermercado. Lo mismo. Me suena igual. Si yo fui hace 10 años o fui hace 10 minutos, fui al supermercado. ¿Qué pasa en inglés? El inglés no funciona así. Mirá estos 2 ejemplos. I went to London. Yo quiero decir que fui a Londres, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo claro de pasado simple. I went to London. I went to London. Algo que pasó y que terminó. Y me interesa contarte eso. I went to London. ¿Sí? Que fui. Estoy contando que fui. Que fui. I went to London last year. Que fui el año pasado. No sé. Y me interesa decirte que fui in 2020. I went to London in 2020. Ok. Mira esto. I have been to London. ¿Qué pasa acá? Me interesa decir que estuve en Londres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá con esta diferencia entre que fui y que estuve? Acá lo que me interesa decir es
contar algo que pasó, que tiene relevancia en este momento de la conversación. Lo traigo para contarte que estuve, ¿sí? Que forma parte de mi experiencia de vida, haber estado en Londres alguna vez. No estoy diciendo concretamente cuándo estuve, sino que lo que a mí me interesa es contarte que estuve. Estamos hablando y en el contexto nuestra conversación, el present perfect va a ser la herramienta ideal para poder hablar correctamente, ¿sí? Porque lo que me interesa acá es decirte eso, que yo estuve alguna vez en mi vida en Londres. Contexto, eso es otra palabra fundamental. Entender el para qué, el por qué y el contexto en el que me estoy expresando, porque a veces oraciones sueltas son gramaticalmente correctas, pero no aplican a determinados contextos. Por eso tenelo siempre en cuenta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿En qué contexto quiero comunicar lo que voy a comunicar? Entonces, en este ejemplo, I have been to London. La diferencia no está en cuándo pasó. La diferencia está en esa conexión con el presente. Ese presente mío ahora es mi conversación. Estamos hablando y traigo esa experiencia, ese haber estado alguna vez en London. Típica pregunta, ¿Have you been to London? No te está preguntando cuándo fuiste. Te está preguntando si tenés esa experiencia hoy. Si podés contarme que alguna vez estuviste en London. Por eso el present perfect existe, para conectar el pasado con el presente. Y recordemos algo, no lo podemos simplificar a una sola definición. El present perfect es necesario estudiarlo con sus funciones específicas. Yo te estoy explicando esta precisa, que es la de traer algo del pasado a mi presente. Ahora bien, ¿significa que tengo que usarlo todo el tiempo? Ay, entonces ahora que de repente tengo que hablar todo con present perfect. No. Pero significa que cuando lo evitas constantemente porque le tenés miedo, te estás perdiendo de una herramienta fundamental para expresarte en inglés de manera natural, porque I'm so sorry, pero lo usan un montón. Entonces no es que hay que usarlo todo el tiempo, hay que usarlo cuando corresponde, y sí, es un tiempo muy usado justamente por las distintas funciones que tiene. Porque cuando puedas comprender realmente para qué lo tenés que usar, por qué lo usás, vas a poder comprender la super herramienta que tenés para usar en emails, conversaciones reales, reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El secreto no es memorizar cuándo usarlo, sino saber qué idea expresa, para qué lo tengo que usar. Porque cuando yo entiendo el para qué, mi cerebro me va a mandar esa estructura para poder expresarme correctamente. Entonces, si lo quiero simplificar un poquito, entre tantas cosas que puedo decir present perfect, vamos a decir que es algo del pasado que me importa ahora. Traigo algo del pasado que tiene relevancia en mí ahora, ¿sí? Y que no me interesa expresar exactamente cuándo sucedió. Vamos con el ejemplo número 2 y tiene que ver con un error que veo, no puedo explicar la cantidad de veces que veo este error. Y es un error que se ve todos los días en todos los niveles, ¿sí? Personas con nivel de conversación muy avanzado, mucha fluidez, muy rico vocabulario. De repente me dicen, I didn't saw. What? I didn't went. Y ahí es cuando digo, why? Pero no importa, porque tiene solución, como todo tiene solución, por eso yo les machaco. Y así termina mis alumnos con la cabeza así quemada, pero no importa. Pero después de repente recuerdan, yo siempre les digo, cuando estén hablando recuerden como una burbujita mía ahí al lado que se abre y los mira como diciendo, didn't see, didn't go. Porque cuando tengo didn't, así como uso el did en las preguntas, por ejemplo, estoy hablando de pasado simple, el verbo tiene que estar en infinitivo, en esa forma pura y natural en la que llegó al mundo, sin estar conjugado, ¿sí? No puedo mezclar pasado con pasado en el didn't, el did. Ya son marcas de pasado, no necesito agregarle un verbo en pasado, ¿sí?
Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo digo, I didn't went to the party, ¿es correcto? No. No. Pero nada. No. Didn't, infinitive. Entonces, I didn't see. I didn't go. I didn't talk. I didn't play. Okay? I didn't read. Ahí les di un tricky, porque ¿qué pasa con el verbo read? El spelling, la forma en que se escribe, es igual, ¿no es cierto? En todas sus formas, en presente, pasado, participio. Pero ¿qué pasa con read? Varía su pronunciación. Entonces, ¿cómo estaría mal para ponerlo en este ejemplo si yo digo I didn't read? ¿Sí? Que la pronunciación en pasado o en participio. Es I didn't read. I haven't read. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una persona que tiene una conversación súper fluida, está en un nivel avanzado, de repente dice didn't. Bueno, primeramente porque no lo aprendió bien. Segundo, algo que pasa muchísimo, es muy recurrente, muchas teachers pueden dar fe de esto, es que muchos students últimamente, cada vez más, año tras año, quieren hacer conversación, pero tienen una negación total con la gramática. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos tan expuestos al inglés en estos últimos años, porque tenemos para consumir por todos lados, ¿no? Tenemos un montón de plataformas, podemos ponerle subtítulos, sacarle los subtítulos, hacer lo que queramos y estar en contacto con el idioma todo el tiempo. Las personas a las que les gusta el inglés o tienen interés por aprender, claro, adquieren mucho más vocabulario, tienen el oído mucho más entrenado, pero como no lo estudiaron formalmente o lo estudiaron hace 1000 años y nunca más reforzaron estructuras, hablan fluidamente, pero patinando en estos pequeños detalles. Mi consejo siempre, revisar la gramática no hace mal y ayuda un montón. Pero bueno, el tema es que, bueno, una de las razones también por las que pasa esto es que en español negamos todo en pasado, obviamente. El verbo sigue conjugado. Yo digo que no fui a la fiesta. El verbo ir lo tengo que conjugar en pasado, pero vuelvo a lo mismo que dije hoy. Son distintas formas, distintas estructuras. No pretendamos entender el inglés desde la lógica del español, del castellano. Son idiomas distintos. Los podemos comparar, podemos entender, o sea, yo puedo decir, yo no demonizo la traducción desde el momento en que vos agarrás, sea diccionario, traductor, tu inteligencia artificial amigo, quien sea, cuando no entiendes una palabra, la busques para saber su equivalente en tu idioma, me parece fantástico, ¿no? Porque así aprendemos todo, así aprendemos también nuestro propio idioma, cuando hay una palabra medio extraña que no entendemos, diccionario o 2026 IA. Lo que más les resulte. Perfecto. Ahora, eso es una cosa, cuando yo estoy buscando por vocabulario porque quiero saber una palabra que no logro entender su significado por el contexto, entonces bueno, me voy al diccionario, me voy a alguna herramienta online. El tema es tratar de expresar las cosas de la misma manera y acá es donde se cometen los errores más complicados. Porque pretendemos explicar todo como lo explicamos en nuestro idioma y no funciona así. Eso lo tenemos que entender. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, porque a veces decimos, sobre todo esto lo observo muchísimo más en adultos, con personas profesionales que tienen mucho vocabulario en su propio idioma y claro, sienten como que les falta un montón de cosas, parece. Y sí, lógicamente, porque estás aprendiendo a hablar otro idioma y no está mal. No hay que sentir vergüenza por eso, o castigarse, o autoflagelarse, porque ¿por qué no lo puedo decir así? Porque estás aprendiendo y está bueno eso. Hay que respetar los procesos, ¿sí? Ahora, respetemos los procesos y no intentemos meter lógicas de otro idioma como si el otro idioma fuera, que esto es otra de las críticas que veo, pero ¿por qué complican tanto el inglés? No lo complican el inglés. Es otro idioma, otra lógica. No creamos o partamos de la base que nuestro idioma es superior o mejor. Ninguno es mejor que otro, son distintos. Fin. En sí, como les decía, el inglés funciona diferente. Tenemos el auxiliar didn't. Ese mismo auxiliar ya tiene toda esa carga, esa marca del pasado. No tengo que agregarle un doble pasado. Así como yo no digo didn't never, ¿sí? ¿Por qué?
porque no mezclo dos negativos, o sea, no uso dos negativos juntos. Bueno, lo mismo pasa con el pasado. No uso el didn't en pasado y el verbo en pasado. O sea, el didn't que está en pasado con un verbo en pasado. No. Didn't, infinitive. Y si hago una question que es con did y el verbo en infinitive. ¿Ok? Es como más chill el English. Es como si el didn't dijera, oh, relájate y quédate en infinitivo, que del pasado me ocupo yo. Este error no es una señal de que no sabes inglés, de que tenés un nivel bajo, de que nunca lo vas a entender. No. Es una señal de que tu cerebro está intentando llevarle esa lógica del castellano, del español al inglés. Y lo que vos necesitas no es memorizar la regla, es entender el por qué, es entender el para qué. Por eso yo te digo, didn't ya tiene la carga del pasado, se lleva todo ese peso. El verbo tiene que tener infinitivo, ya la marca la pone el didn't, ya la marca la pone el did en la pregunta. Vas a ver que cuando entendés el por qué, no se te olvida más. Antes de cerrar, vamos a hacer un poco de práctica. Te voy a dar 2 oraciones y quiero que me digas cuál es la correcta. Después de decirte las 2 oraciones, te recomiendo que le pongas pausa, así puedes pensar y luego chequear conmigo la respuesta correcta. Number 1. She didn't call me yesterday. Number 2. She didn't call me yesterday. Pensalo un segundo, poneme pausa y ahora vemos la respuesta. Ok. Si me hiciste caso y no estás haciendo trampa, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y sí, la respuesta correcta es la number 2. She didn't call me yesterday. ¿Por qué? Porque la otra tiene el called conjugado en pasado. ¿Y qué dijimos? Que si tengo el didn't, ya tengo esa carga del pasado, esa marca del pasado con el didn't. Por ende, el verbo principal va en infinitivo, en su forma base, en su forma más pura. Si elegiste la opción correcta, genial, ya lo tenés incorporado. Si dudaste, si te equivocaste, no pasa nada, porque ahora ya sabes el por qué y el para qué. Entonces la próxima vas a ver que no vas a dudar. Los ejemplos que vimos hoy son solo una pequeña parte de algo que es mucho más grande. Los tiempos verbales del inglés tienen una lógica interna que cuando la entendés completa, todo empieza a tener más sentido. Por eso armé Verb Tenses Mastery, mi primer curso grabado, donde trabajamos los tiempos verbales del inglés en orden, desde los fundamentos hasta estructuras más avanzadas, con un montón de videos, PDFs descargables, tests, ejercicios, reading comprehension, de todo para que vos te puedas ordenar de una vez por todas, entendiendo el por qué y el para qué de cada estructura. Todo está explicado así como este curso en castellano para que no se te pierda ningún detalle. Eso sí, los ejercicios, la práctica, of course, en English. No es magia y no reemplaza la práctica constante, pero sí te da el sistema completo que nunca nadie te mostró así todo junto. Si te interesa, te dejo el link en la descripción. Todo por hoy. Si este video te ayudó aunque sea un poquitito, suscríbete al canal. Activa la campanita porque cada jueves hay contenido nuevo para que el inglés deje de ser ese tema pendiente que siempre postergás. Nos vemos el jueves que viene. De la patita de Paul y la mía. See you next time!